En esta ocasión hablaremos de lo que es el testamento inoficioso. Como bien sabemos, un testamento es un documento redactado a través del cual una persona establece cuál es su voluntad en el momento en el que fallece. Pero un testamento inoficioso recibe esta calificación debido a que recae sobre lo que es el testamento en que no se deja una pensión alimenticia, la cual en su momento el testador debería de fijar a las personas que la ley determina. ¿Cuáles son los elementos del contrato inoficioso? Una de ellas es la manifestación de la voluntad, la cual implica la proyección hacia el exterior de la intención del sujeto. Esta será jurídicamente trascendental siempre que tenga caso finalidad la creación, transmisión, modificación, extinción de derechos y obligaciones. El objeto. Este persigue la finalidad que es realizar el acto jurídico, es decir, la creación, modificación, transmisión o extinción de los derechos y de las obligaciones. La solemnidad. Esta es una característica especial que determinados actos jurídicos, con la que cuentan determinados actos jurídicos, la cual implica lo que es la observancia de las conductas preestablecidas en la ley, realizadas entre personas, funcionarios o testigos, que la propia normatividad prescribe. Los requisitos de validez del acto jurídico. Entre estas está la capacidad. Este es la actitud que tiene toda persona para que en su momento podamos decir que es capaz de celebrar determinado acto jurídico, cuente con alguna serie de características. La ausencia de vicios en la manifestación de la voluntad. eh, como bien podemos considerar vicios en la manifestación, pueden ser el error, el dolo, lo que es la mala fe, la violencia y la lesión. La licitud en el objeto. Esta, como bien sabemos, persigue lo que es la finalidad de la realización del acto jurídico. No debe de tener con las leyes de orden público o con las buenas costumbres. La formalidad. Esta se exige en los diferentes actos jurídicos. Se traduce en el conjunto de requisitos externos determinados por la ley que acompañan o revisten a la manifestación de la voluntad. Las causas de ineficiencia. Cuando decimos ineficiencia dentro de dicho documento, podemos entender que es la carencia de los efectos normales dentro de un acto jurídico, es decir, no surte como tal los efectos característicos que ésta debería de producir. Dentro del testamento, además de lo que son las causas de ineficacia derivadas de la falta de algún elemento de existencia o de validez, se incluyen además otras formas como lo es la revocación, la caducidad, su carácter de inoficioso y en determinadas causas lo que es el repudio de la herencia. La nulidad. eh, Según esta se distinguen entre lo que es la absoluta y la que resulta ser relativa. No deben partirse de la idea de que los testamentos son válidos de todo o en parte, o nulos en todo o en parte. La inoficiosidad del testamento en la sucesión testamentaria. La inoficiosidad podemos decir que no es dentro del fondo una sanción, no la podemos considerar así, ya que sí surten lo que son los efectos legales. Es inoficioso un testamento cuando no se deja lo que es la pensión alimenticia. Esta debe entenderse como lo que es la carga de la masa hereditaria. Para que de alguna manera pueda proceder la pensión alimenticia, es necesario que se satisfaga lo que es el supuesto legal, es decir, que en su momento exista la ausencia o imposibilidad de un pariente NIS próximo en el grado, que el deudor alimentista no tenga bienes y que además se observe una buena conducta.
En función del parentesco y conforme a las cuales el testador debe dejar alimentos a los descendientes menores de 18 años, de los cuales tenga obligación legal de proporcionar esos alimentos al momento de que pues muera. Pero además, con las mismas establece una serie de circunstancias accesorias propias del deudor, que además han de satisfacerse. Em, Aquí las mencionamos y pues como bien sabemos, toda persona tiene derecho de disponer libremente de lo que son sus bienes, como ya lo mencioné al principio, a través del testamento o título de herencia o legado. Pero no por esto se hacen a un lado lo que son las responsabilidades. En este caso, el testador debe de dejar alimentos a las personas que podemos ver en los siguientes puntos. A sus descendientes menores de 18 años. Es decir, si tiene hijos menores de 18 años, pues es una de las obligaciones que a los descendientes que estén imposibilitados para trabajar o cuando fueran mayores de 18 años. Es decir, que esta persona sufra de alguna enfermedad o cosas que pues no le permitan tener ese sustento propio. A los mayores de edad que se encuentran estudiando una carrera, pues también. Al cónyuge que sea varón y que además sea impedido para trabajar, lo mismo que se mencionó anteriormente, es decir, que pues por lo regular, pues no pueda sostenerse a sí mismo. Al cónyuge mujer, nos menciona que siempre y cuando no contraiga matrimonio y viva honestamente. Y a la persona con quien el autor de la herencia haya vivido en la situación de concubinato y finalmente a sus ascendientes. El derecho a alimentos con relación a la inoficiosidad del testamento se rige por las siguientes disposiciones. Nos dice que no es renunciable, es decir, el derecho a alimentos no puede ser renunciable, es decir, no puedo decir yo renuncio a esos alimentos. No, no puede ser objeto de transacción. La pensión alimenticia se fijará y asegura conforme a lo que marca la ley. La pensión alimenticia no podrá exceder de los productos de la porción que, en caso de sucesión intestada, correspondería a quien tenga derecho de aprehensión y será menor de la mitad de dichos productos. El testador puede fijar la pensión alimenticia según lo que él designe, ¿no? Cualquiera que sea, siempre y cuando ésta no sea inferior o mínimo a lo antes establecido. Cuando el caudal hereditario no fuere bastante para administrar alimentos a las personas antes mencionadas, se proporcionarán a prórrota en primer lugar los descendientes y el cónyuge o concubinato, solo cubiertas íntegramente estas pensiones. Suministrarán a los ascendientes a prórrota, cualquiera que sea su línea o grado. El trabajo póstumo, el nacido después de la muerte del testador y el nacido en vida de su padre o de su madre después que aquel o ésta hayan otorgado testamento. Y finalmente las etapas de la sucesión testamentaria. Estas son 4. La primera es la denuncia, en la cual se pide la inoficiosidad de un testamento por causa de alimentos, el inventario y avalúo, la administración, la participación y adjudicación de bienes. Y esos serían algunos de los puntos importantes de lo que es el testamento inoficioso.